El sol se derramaba como miel sobre los campos de San Juan del Río, Querétaro, pintando de oro los maizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En una modesta casa de adobe y tejas rojas, Miguel Ángel Ramírez permanecía de pie en su pequeña habitación, contemplando con reverencia un póster desgastado de El Santo. Sus dedos recorrieron suavemente los bordes gastados del papel, donde el legendario luchador, en su característica máscara plateada, se alzaba victorioso sobre sus oponentes. La habitación, aunque pequeña, era un santuario dedicado a la lucha libre mexicana. Las paredes estaban tapizadas con recortes de periódicos y revistas que Miguel había coleccionado meticulosamente durante años. Algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes, todos contaban historias de victorias épicas y derrotas honorables en el cuadrilátero. En una esquina, sobre una mesa desvencijada, descansaba una máscara plateada que él mismo había cosido en secreto, practicando con retazos de tela que su madre había descartado. «Miguel, baja ya a ayudar con las vacas». La voz de su padre, don Roberto, resonó desde el patio con la autoridad que solo un patriarca mexicano puede proyectar. Miguel suspiró profundamente, sus ojos marrones reflejando una mezcla de resignación y determinación. Se detuvo frente al espejo agrietado que colgaba junto a su cama. A sus 19 años, el trabajo en el rancho había moldeado su cuerpo, hombros anchos, brazos fuertes, y una resistencia que muchos envidiarían. Flexionó sus músculos, imaginándose bajo las luces brillantes de la Arena México, con una máscara reluciente y el nombre que había elegido para sí mismo, el Halcón del Norte. «Ya voy, papá», respondió, pero antes de dirigirse a la puerta, sus ojos se detuvieron en una fotografía escondida entre los recortes. Era una imagen en blanco y negro de su abuelo, don Emiliano, el fundador del rancho, montado en su caballo favorito. La mirada severa de su abuelo parecía seguirlo, recordándole el peso de las tradiciones familiares. El patio estaba bañado en la luz dorada del atardecer cuando Miguel finalmente bajó. Las gallinas picoteaban perezosamente el suelo de tierra, y el viejo perro de la familia, Canelo, dormitaba bajo la sombra de un mezquite. Don Roberto estaba junto al corral, sus manos curtidas apoyadas en la cerca de madera, su rostro marcado por años de trabajo bajo el sol inclemente. «Otra vez soñando despierto, ¿verdad?», preguntó su padre, sin voltear a verlo. Su voz quería una mezcla de decepción y preocupación. «Este rancho no se mantiene solo, muchacho. Tu abuelo dedicó su vida a construirlo, yo he dedicado la mía a mantenerlo, y algún día será tu responsabilidad». Miguel se acercó a la cerca, imitando la postura de su padre. Los últimos rayos del sol proyectaban sombras largas sobre el corral, donde las vacas se movían con languidez, preparándose para la noche. «Papá, he estado pensando», comenzó Miguel, reuniendo todo su valor. «En la capital hay una escuela de lucha libre y...». El golpe de la palma de don Roberto contra la madera de la cerca interrumpió sus palabras. Las gallinas cercanas se dispersaron asustadas, y Canelo levantó la cabeza, alerta. «Ni lo menciones». La voz de don Roberto temblaba de emoción contenida. «La lucha libre no es un futuro, Miguel. Es un sueño de niños. ¿Crees que las facturas se pagan con llaves y candados? ¿Que el rancho se mantendrá con saltos desde la tercera cuerda?». El silencio que siguió fue pesado como el aire antes de una tormenta. Padre e hijo permanecieron quietos, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas. El mugido de una vaca y el canto de los últimos pájaros del día eran los únicos sonidos que rompían la tensión. El momento fue interrumpido por el sonido de una camioneta acercándose por el camino de tierra. El vehículo, una vieja pick-up Ford de color azul deslavado, se detuvo frente al rancho en una nube de polvo. De ella bajó Luna Hernández, la mejor amiga de Miguel desde la infancia. Su presencia era como un rayo de luz en la oscuridad que comenzaba a caer. Luna, con su característica trenza negra moviéndose con cada paso y sus ojos brillando con emoción, sostenía un papel en alto mientras se acercaba corriendo. Era la única persona que realmente entendía los sueños de Miguel, la única que no los descartaba como fantasías infantiles. «Miguel», llamó ella, agitando el papel como si fuera una bandera de victoria. «No vas a creer lo que encontré». La expresión en su rostro prometía algo importante, algo que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Miguel sintió que su corazón se aceleraba,
mientras don Roberto murmuraba algo sobre terminar el trabajo antes de que oscureciera completamente. El aire de la tarde se había vuelto más fresco, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura de Querétaro. En algún lugar de la distancia, una campana de iglesia sonó, marcando el final de otro día en San Juan del Río. Pero para Miguel, algo en su interior le decía que este no era un final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría su vida para siempre. Luna Hernández sostenía el papel con el cuidado que otros reservarían para un tesoro antiguo. La brisa del atardecer jugaba con los mechones sueltos de su trenza negra, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y complicidad. El folleto, impreso en papel brillante con los colores vibrantes de la Arena México, parecía capturar toda la luz restante del día. «Mira la fecha», susurró Luna, extendiendo el papel sobre la cerca del corral. Sus dedos señalaron las letras en negrita que anunciaban las pruebas abiertas para nuevos luchadores. «Es en 2 meses exactamente. El tiempo suficiente para que te prepares, Miguel». Miguel tomó el folleto con manos temblorosas, sus ojos devorando cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto. El logo de la Arena México, imponente y legendario, coronaba el anuncio. Las imágenes de luchadores enmascarados en poses dramáticas adornaban los bordes, como guardianes de un mundo que parecía tan cercano y a la vez tan inalcanzable. «Luna, sabes que no puedo», murmuró Miguel, aunque sus ojos no podían apartarse del folleto. «Mi padre, él nunca lo permitiría. El rancho, las responsabilidades». Su voz se apagó, pero sus dedos seguían acariciando el papel, trazando los contornos de los luchadores. «Tu padre no tiene que saberlo», respondió Luna, bajando aún más la voz y mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie los escuchaba. El sol se había ocultado casi por completo, y las sombras largas del crepúsculo les proporcionaban un manto de secretismo. «Hay un gimnasio en Tequisquiapan, a solo media hora de aquí. ¿Te acuerdas del viejo Ramón?». Miguel levantó la vista del folleto, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Ramón? ¿El Tornado Rojo? ¿El que luchó en los 80? Luna sonrió, satisfecha de haber captado completamente su atención. «El mismo. Resulta que no solo vive aquí, sino que me debe un favor. Mi padre lo ayudó cuando su camioneta se averió en la carretera el mes pasado, y desde entonces viene seguido a la tienda». La luz mortecina del día pintaba sombras dramáticas en el rostro de Luna mientras continuaba. «Ya hablé con él, Miguel. Está dispuesto a entrenarte. Dice que hace años que no ve a nadie con tu potencial». El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. El Tornado Rojo había sido una leyenda regional en su época, conocido por sus vuelos espectaculares y su técnica impecable. Tener la oportunidad de entrenar con él era más de lo que jamás había soñado. Pero, ¿cómo podría?, comenzó Miguel, su mente ya calculando distancias y horarios, imaginando excusas y posibilidades. En ese momento, el sonido de pasos sobre la tierra seca los alertó. Carmen, la hermana menor de Miguel, de 15 años, se acercaba con esa curiosidad característicamente adolescente en su rostro. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo, y sus ojos astutos no perdían detalle de la escena frente a ella. «¿Qué están tramando ustedes dos?», preguntó Carmen, cruzándose de brazos. La luz del porche de la casa se había encendido, proyectando un resplandor amarillento que llegaba hasta donde estaban. Luna y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. Carmen era conocida en la familia por su incapacidad para guardar secretos, especialmente con su padre. Era como si tuviera un radar especial para las confidencias y una necesidad compulsiva de compartirlas. «Nada importante», respondió Miguel rápidamente, doblando el folleto con movimientos torpes y metiéndolo en el bolsillo trasero de sus jeans. Pero había sido demasiado lento. Los ojos de Carmen se habían fijado en el distintivo logo de la Arena México antes de que el folleto desapareciera. Sus labios se curvaron en una sonrisa conocedora, y sus ojos brillaron con interés renovado. «Vi el logo», declaró con satisfacción. «Es sobre lucha libre, ¿verdad? Como todos esos pósters que tienes en tu cuarto». Miguel sintió que su estómago se encogía. Luna dio un paso adelante, intentando desviar la atención, pero Carmen levantó una mano para detenerla. «No soy tonta», continuó la menor de los Ramírez. «Sé que están planeando algo grande.
Y también sé que papá se pondría furioso si se entera. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Pero, si me dejan ser parte de esto, prometo no decir nada. El canto de los grillos llenó el silencio que siguió a sus palabras. La noche había caído por completo sobre San Juan del Río, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro. En la distancia, el ladrido de un perro y el mugido ocasional de una vaca recordaban que la vida en el rancho nunca se detenía realmente. Luna fue la primera en hablar. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? Carmen sonrió, una sonrisa que mezclaba la inocencia de la niña que todavía era con la astucia de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Porque yo también tengo sueños, ¿saben? Y tal vez ayudándote a alcanzar los tuyos, Miguel, puede encontrar el valor para perseguir los míos. Miguel miró a su hermana menor como si la viera por primera vez. Ya no era la niña que solía molestarlo escondiendo sus revistas de lucha libre. Había algo en su mirada, una determinación que reconoció como similar a la suya propia. La noche mexicana los envolvía en su manto estrellado mientras los tres comenzaban a planear en susurros lo que sería el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El viejo granero sería testigo silencioso de sus secretos, y las estrellas, sus únicas confidentes. El viejo gimnasio de Tequisquiapan se alzaba como un gigante cansado en las afueras del pueblo. Sus paredes de ladrillo descascarado y ventanas polvorientas contaban historias de glorias pasadas y sueños marchitos. El olor a sudor añejo y a cuero gastado flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del linimento que los luchadores veteranos usaban para sus músculos adoloridos. Ramón, el Tornado Rojo, Quintana, una leyenda viviente de 60 años, observaba a Miguel con la intensidad de un halcón. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas y cicatrices de 1000 batallas, escudriñaban cada músculo, cada movimiento del joven. Su cabello, antes negro como la noche mexicana, ahora lucía plateado como una máscara de veterano. «Tienes el físico», gruñó Ramón, caminando alrededor de Miguel con pasos medidos. El sonido de sus botas gastadas resonaba en el gimnasio vacío. «El trabajo en el rancho te ha dado fuerza, eso es bueno. Pero la lucha libre no es solo músculo, muchacho. Es corazón, es arte, es tradición». Se detuvo frente a un viejo póster enmarcado que mostraba su imagen de juventud, el Tornado Rojo en su máximo esplendor, volando desde la tercera cuerda. Cada vez que entras al ring, no solo peleas una lucha. Cuentas una historia. Cada movimiento, cada gesto, debe significar algo. Miguel absorbía cada palabra como tierra seca bebiendo la primera lluvia después de la sequía. El ring, gastado pero digno, ocupaba el centro del gimnasio. Las cuerdas, aunque deshilachadas en algunas partes, seguían tensas y firmes. Era un altar donde los sueños se convertían en realidad o se hacían pedazos. Durante las siguientes semanas, Miguel vivió una doble vida. Durante el día, era el hijo obediente que trabajaba en el rancho, cuidando el ganado y manteniendo vivo el legado familiar. Pero cada noche, después de que las últimas tareas estaban hechas, se transformaba en un guerrero en entrenamiento. Luna y Carmen se convirtieron en sus cómplices perfectas. Luna inventaba reuniones de estudio y proyectos escolares para justificar las ausencias de Miguel, mientras Carmen distraía a su padre con preguntas sobre la administración del rancho, descubriendo en el proceso una inesperada pasión por el negocio familiar. «Más alto», gritaba Ramón mientras Miguel practicaba saltos desde la tercera cuerda. El sudor empapaba su camiseta, y sus músculos gritaban en protesta, pero cada vez saltaba más alto, cada vez volaba más lejos. Un halcón no teme a las alturas. ¿El miedo es el enemigo del vuelo? Las caídas eran duras, el dolor era constante, pero Miguel se levantaba cada vez. Ramón le enseñó los secretos del ring, cómo caer sin lastimarse, cómo convertir el dolor en parte de la historia, cómo hacer que cada movimiento pareciera tanto real como mágico. «La máscara no es solo para ocultar tu rostro», explicaba Ramón una noche, mientras le mostraba a Miguel su vieja máscara de Tornado Rojo. «Es tu otra piel, tu otro yo. Cuando te la pones, no eres solo tú mismo, eres todos los que vinieron antes que tú, todos los que lucharon y sangraron por este arte». Una noche particularmente agotadora, mientras Miguel practicaba una secuencia especialmente compleja, Luna observaba desde las gradas con una mezcla de admiración y preocupación. Carmen había logrado escabullirse esa noche, fingiendo ir a una fiesta de la escuela.
Se está convirtiendo en algo especial, murmuró Ramón a Luna, mientras veían a Miguel ejecutar un salto perfecto. Tiene el fuego, la pasión. No he visto algo así desde... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de la puerta del gimnasio abriéndose de golpe. El eco metálico resonó como un trueno en el espacio cerrado. Miguel, que estaba en medio de un salto, se congeló al ver la figura que se recortaba contra la luz de la calle. Don Roberto estaba ahí, su silueta imponente y familiar. A su lado, Carmen, con lágrimas en los ojos y una expresión de culpa que lo decía todo. El silencio que siguió fue más pesado que todas las pesas del gimnasio juntas. Así que esto es lo que has estado haciendo, dijo don Roberto con voz grave, sus palabras cayendo como piedras en un estanque quieto. Carmen finalmente me lo contó todo. Miguel bajó lentamente del ring, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Luna se puso de pie en las gradas, como si quisiera intervenir, pero se mantuvo en silencio. Ramón dio un paso al frente, su presencia una mezcla de dignidad y desafío. Don Roberto, comenzó el veterano luchador, pero el patriarca de los Ramírez levantó una mano para silenciarlo. No quiero oírlo, cortó don Roberto. Sus ojos, fijos en su hijo, reflejaban una mezcla de emociones que Miguel nunca había visto antes, decepción, dolor, y algo más, miedo. Vámonos a casa. Ahora. El gimnasio, que momentos antes había sido testigo de los sueños en vuelo de Miguel, ahora parecía encogerse bajo el peso de la realidad. Las sombras en las esquinas se hicieron más profundas, y el olor a sudor y esperanza se mezcló con el amargo aroma del desengaño. Miguel miró a Luna, a Ramón, al ring que se había convertido en su segundo hogar. En ese momento, bajo las luces fluorescentes que zumbaban débilmente, su mundo de día y su mundo de noche habían colisionado de manera catastrófica. El primer vuelo del halcón había sido interrumpido, y la caída prometía ser más dolorosa que cualquier golpe que hubiera recibido en el ring. El silencio en la casa de los Ramírez pesaba como una manta de plomo. Los días que siguieron al descubrimiento de don Roberto fueron como una procesión de sombras, donde las palabras se habían convertido en lujos que nadie se atrevía a gastar. El rancho, normalmente lleno de vida y movimiento, parecía haberse sumido en un letargo donde hasta los animales percibían la tensión en el aire. Miguel se movía por la propiedad como un fantasma, realizando sus tareas con una precisión mecánica que hablaba más de obligación que de propósito. Don Roberto había prohibido terminantemente cualquier salida que no fuera estrictamente necesaria para el funcionamiento del rancho. Las llaves de la camioneta, antes compartidas libremente, ahora permanecían colgadas en la cocina como un recordatorio silencioso de su confinamiento. Una tarde particularmente sofocante, mientras Miguel y Carmen alimentaban a las vacas, el peso del secreto revelado finalmente encontró su voz. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro sobre el sonido del forraje cayendo en los comederos. No había acusación en su tono, solo un dolor profundo que buscaba entender. Carmen detuvo sus movimientos, el balde de alimento temblando ligeramente en sus manos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando surcos brillantes en su rostro polvoriento. Papá me presionó, respondió ella, su voz quebrándose como una rama seca. Dijo que notaba algo raro, que yo debía saber qué estaba pasando. Me miró de esa manera, Miguel, esa manera que tiene de hacerte sentir que le estás fallando a toda la familia. Se dejó caer sobre un fardo de heno, el balde olvidado a sus pies. Me asustó. Dijo que si algo te pasaba por estar haciendo algo peligroso y yo lo sabía y no decía nada, sería mi culpa. ¿Qué sería como si yo misma te hubiera lastimado? Miguel observó a su hermana menor, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos, el peso de la culpa que la había estado consumiendo. Se sentó junto a ella, el heno crujiendo bajo su peso. Lo siento tanto, Miguel, continuó Carmen, las palabras saliendo ahora como un torrente. Yo quería ser parte de tu sueño, quería ayudarte a alcanzarlo. Pero cuando papá comenzó a hacer preguntas, cuando empezó a mencionar accidentes y lesiones y como el abuelo nunca nos perdonaría si algo te pasaba. Luna intentaba visitar el rancho cuando podía, pero cada visita estaba cargada de una incomodidad que hacía que incluso las conversaciones más simples se sintieran como una caminata sobre vidrios rotos. Don Roberto la trataba con una cortesía fría, como si ella fuera una extraña y no la amiga de la familia que había sido durante años.
Una tarde, mientras Miguel apilaba fardos de heno en el granero, Luna logró escabullirse para hablar con él. «Tu padre también tuvo sueños una vez», dijo en voz baja, sentada sobre un fardo mientras Miguel trabajaba. «¿Sabías que querías ser músico?». Miguel se detuvo a medio movimiento, girándose para mirar a Luna con sorpresa. «¿Qué?». «Mi abuela me lo contó el otro día», continuó Luna, sus ojos brillando con una luz de entendimiento. «Solía tocar la guitarra en todas las fiestas del pueblo. Dicen que tenía un don especial, que la música fluía de sus dedos como agua de un manantial. Pero tu abuelo lo obligó a quedarse en el rancho», completó Miguel, dejándose caer sobre un fardo cercano. La revelación cayó sobre él como una lluvia suave, empapando su comprensión de su padre con nuevos matices. «El rancho siempre ha sido el centro de todo», asintió Luna. «Una tradición que pasa de padre a hijo, como una cadena invisible que ata a cada generación». El sol de la tarde se filtraba a través de las grietas del granero, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre el suelo de tierra. En la distancia, el mugido de las vacas y el canto de los pájaros componían la sinfonía cotidiana del rancho, una melodía que ahora parecía cargar un significado más profundo. Esa noche, durante la cena, el silencio habitual fue interrumpido por el sonido de los cubiertos contra los platos, un ritmo mecánico que marcaba el paso del tiempo. Miguel observó a su padre con nuevos ojos, buscando en sus manos curtidas por el trabajo las marcas de cuerdas de guitarra fantasmas, intentando imaginar la música que una vez fluyó de esos dedos que ahora solo conocían el trabajo duro del campo. El dolor de su sueño interrumpido se mezclaba ahora con una nueva comprensión, una empatía naciente hacia el hombre que se sentaba a la cabeza de la mesa. ¿Cuántas noches habría soñado don Roberto con melodías nunca tocadas, con canciones nunca cantadas? ¿Cuántas veces habría mirado hacia la ciudad, imaginando una vida diferente, antes de agachar la cabeza y volver al trabajo del rancho? La ruptura entre padre e hijo ya no parecía una simple grieta en la autoridad paterna, sino una herida más profunda, una que sangraba a través de generaciones. En el aire flotaba la pregunta no formulada: ¿era posible romper el ciclo sin destruir todo lo que los unía? El sol se ponía sobre San Juan del Río, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados, mientras la familia Ramírez cenaba en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios sueños postergados o interrumpidos. La tarde caía sobre el rancho cuando Miguel descubrió la escalera que llevaba al ático. Era uno de esos días en que el calor hacía que hasta el aire pareciera espeso, y él había subido buscando unas viejas herramientas que su padre necesitaba. El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas, como diminutas estrellas en una galaxia olvidada. El ático era un museo de recuerdos familiares, baúles antiguos, fotografías amarillentas, muebles cubiertos con sábanas que parecían fantasmas silenciosos. El olor a madera vieja y a tiempo estancado llenaba el aire. Miguel se movía con cuidado entre los objetos, consciente de que cada pieza guardaba una historia, un fragmento del pasado de su familia. Fue entonces cuando la vio, apoyada en un rincón oscuro, como si intentara esconderse de las miradas curiosas. Una funda de guitarra de cuero gastado, tan vieja que el color original se había desvanecido hasta convertirse en un tono indefinible. Con manos temblorosas, Miguel se acercó y abrió el estuche. La guitarra Álvarez del 62 descansaba en su interior como una bella durmiente esperando ser despertada. A pesar de los años, mantenía una dignidad innegable. Las cuerdas estaban oxidadas y flojas, el barniz presentaba algunas grietas, pero la madera noble seguía mostrando sus vetas como líneas en el rostro de un anciano sabio. Era una de las mejores guitarras que se podían conseguir en aquella época, dijo una voz detrás de él, sobresaltándolo. Miguel se giró para encontrar a don Roberto en la entrada del ático. La luz que entraba por la ventana lo rodeaba como un halo, dándole un aspecto casi espectral. Por un momento, Miguel temió ver enojo en el rostro de su padre, pero en su lugar encontró una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de nostalgia y algo que parecía dolor antiguo. Don Roberto se acercó lentamente, como si cada paso lo llevara no solo a través del ático, sino a través del tiempo. Tomó la guitarra con un cuidado reverencial, sus dedos callosos acariciando la madera con una familiaridad que hablaba de años de intimidad. Tu abuelo decía que la música no daba de comer, continuó don Roberto, su voz suave, casi un susurro. Que era una distracción, un lujo que no podíamos permitirnos. Sus dedos se posaron sobre las cuerdas oxidadas, pero no las pulsó.
La compré con mis ahorros de 3 años trabajando en el rancho. La escondí aquí cuando... Su voz se apagó, perdida en recuerdos que parecían demasiado dolorosos para compartir. Miguel observaba a su padre con una nueva comprensión, viendo no al autoritario don Roberto, sino al joven que una vez había soñado con melodías y canciones. ¿La extrañas?, preguntó Miguel suavemente, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue largo y pesado, lleno de palabras no dichas y sueños abandonados. El polvo seguía bailando en los rayos de luz, ajeno al drama humano que se desarrollaba bajo él. Hay responsabilidades, Miguel, respondió finalmente don Roberto, pero su voz carecía de la firmeza habitual. Tradiciones que mantener. El rancho ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo lo construyó con sus manos, yo lo he mantenido con las mías. Pero papá, interrumpió Miguel, reuniendo todo su valor, ¿y si podemos mantener el rancho y seguir nuestros sueños? Luna me ayuda con las tareas cuando entrenaba. Y has visto cómo Carmen maneja los libros de cuentas mejor que cualquiera de nosotros. Don Roberto pasó sus dedos por el diapasón de la guitarra, como si buscara en las trastes gastados las respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. ¿Y si fracasas?, preguntó finalmente, su voz traicionando un temor que iba más allá de la preocupación paterna normal. La lucha libre es un mundo duro, Miguel. He visto luchadores que lo perdieron todo persiguiendo la gloria. ¿Y si no lo intento y me arrepiento toda la vida?, respondió Miguel, sus ojos fijos en la guitarra. Como tú con tu música. Las palabras golpearon a don Roberto como un puñetazo al alma. Sus manos se tensaron sobre la guitarra, y por un momento Miguel temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces vio algo que nunca había visto antes, una lágrima solitaria rodando por la mejilla de su padre. El atardecer pintaba el ático de tonos dorados y rojizos, convirtiendo el polvo flotante en una lluvia de oro. Padre e hijo permanecieron en silencio, unidos por la presencia de aquella vieja guitarra que era tanto un puente como una herida entre generaciones. En algún lugar del rancho, una vaca mugió, y el sonido atravesó el momento como un recordatorio del mundo exterior, del peso de las responsabilidades y las tradiciones. Pero algo había cambiado en ese ático polvoriento. Una verdad había sido desenterrada junto con la guitarra, una verdad que, como las cuerdas oxidadas, necesitaba ser limpiada y afinada antes de poder producir música nuevamente. Don Roberto colocó suavemente la guitarra en su estuche, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, uno que Miguel nunca había escuchado antes. Tal vez, dijo, mirando la guitarra, hay más de una manera de honrar una tradición. Los días que siguieron al descubrimiento de la guitarra trajeron un cambio sutil pero profundo al rancho Ramírez. Don Roberto pasaba largas horas observando a sus hijos trabajar, como si los viera por primera vez. Sus ojos seguían especialmente a Carmen, quien había comenzado a mostrar un talento natural para el negocio que ninguno había notado antes. Esa mañana en particular, Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros de contabilidad y facturas. Sus dedos ágiles volaban sobre la calculadora mientras murmuraban números en voz baja. Don Roberto la observaba desde el marco de la puerta, notando cómo su hija menor manejaba los números con la misma gracia con la que él una vez había acariciado las cuerdas de su guitarra. «Papá», dijo Carmen sin levantar la vista de sus papeles, «creo que encontré una manera de reducir los costos de alimentación del ganado en un 15%. Si cambiamos de proveedor y compramos en temporada baja». Don Roberto se acercó y miró por encima del hombro de su hija. Los números y cálculos, que siempre le habían parecido un necesario dolor de cabeza, cobraban vida bajo las manos de Carmen. Era como si ella pudiera ver una música diferente en esas columnas de cifras. Miguel, mientras tanto, trabajaba en el campo con una dedicación silenciosa. Su cuerpo, moldeado por años de trabajo en el rancho y meses de entrenamiento secreto, se movía con una gracia que recordaba más a un bailarín que a un ranchero. Cada movimiento, cada gesto, parecía contener una energía contenida, como si en cualquier momento pudiera saltar hacia el cielo. Esa noche, después de la cena, don Roberto llamó a toda la familia a la sala. El aire estaba cargado de expectación mientras todos tomaban asiento. Luna, que había sido invitada específicamente para esta reunión, se sentó junto a Miguel, su presencia un silencioso apoyo.
Don Roberto permaneció de pie, su figura proyectando una sombra larga sobre la pared donde colgaban las fotografías familiares. Su mano derecha sostenía algo que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco, el folleto de las pruebas de la Arena México. He estado pensando, comenzó don Roberto, su voz más suave de lo habitual, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar hubieran sido pulidas por días de reflexión. Quizás es tiempo de que esta familia evolucione. Un silencio expectante llenó la sala. El viejo reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac que parecía más fuerte que nunca. Carmen, continuó, girándose hacia su hija menor, has demostrado un talento para los números que yo nunca tuve. El rancho no solo necesita músculos fuertes, necesita una mente aguda para prosperar en estos tiempos. Carmen se enderezó en su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y orgullo. Don Roberto extendió el folleto de la Arena México, sus ojos fijos en los de Miguel. Tienes 2 semanas para prepararte. Ramón, el señor Quintana dice que estás listo, pero necesitarás entrenar día y noche. Miguel se quedó sin aliento. Luna apretó su mano, y Carmen dejó escapar un pequeño grito de alegría. Pero don Roberto levantó una mano, pidiendo silencio. Con una condición, continuó, su voz recuperando algo de su firmeza habitual. Si esto no funciona, si no logras pasar las pruebas o si resulta que no es lo que esperabas, volverás al rancho y no más quejas. Y ayudarás a Carmen a aprender todo sobre el negocio, porque parece que ella será quien lo herede. Las últimas palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas de realización en todos los presentes. No era solo un permiso para que Miguel persiguiera su sueño, era una reescritura completa de las tradiciones familiares. Carmen se levantó de su asiento y corrió a abrazar a su padre, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Gracias, papá, susurró. Te prometo que no te defraudaré. Miguel permaneció sentado, abrumado por el momento. Las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Luna le dio un suave codazo, sacándolo de su estupor. Yo, papá. Comenzó Miguel, pero don Roberto lo interrumpió con un gesto. No digas nada ahora, dijo, y por un momento, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Solo demuéstrame que tengo razón al confiar en ti. La noche había caído por completo sobre San Juan del Río, y a través de las ventanas abiertas llegaba el canto de los grillos y el lejano mugido del ganado. El aire estaba lleno de posibilidades, de sueños que comenzaban a despertar de un largo letargo. Don Roberto se acercó a la repisa de la chimenea y tomó una vieja fotografía enmarcada. Era una imagen de su propio padre, el patriarca original del rancho Ramírez. Las tradiciones son importantes, dijo, mirando la fotografía con una mezcla de respeto y melancolía. Pero quizás la verdadera tradición no es hacer las cosas exactamente como se han hecho siempre, sino mantener vivo el espíritu de la familia, permitiendo que cada generación encuentre su propio camino para honrarla. El reloj marcó la hora, sus campanadas resonando en la sala como el anuncio de una nueva era para la familia Ramírez. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus sueños individuales, unidos por los lazos inquebrantables de la familia. La Arena México se alzaba imponente contra el cielo de la Ciudad de México, sus paredes guardando décadas de historias de gloria y derrota. El edificio, testigo de innumerables batallas legendarias, parecía observar con ojos críticos a los cientos de aspirantes que hacían fila bajo el sol de la mañana. El aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Miguel estaba de pie entre la multitud de jóvenes soñadores, cada uno cargando su propia bolsa con equipo y sueños. Luna, Carmen y, sorprendentemente, don Roberto, se encontraban entre el público que comenzaba a llenar las gradas para observar las pruebas. Ramón, el tornado rojo, Quintana estaba junto a Miguel, sus manos expertas ajustando por última vez la máscara que había diseñado especialmente para su alumno. Esta máscara, dijo Ramón mientras alisaba los bordes plateados y azules que emulaban las plumas de un halcón, no solo oculta tu rostro. Es el rostro de tus sueños, de tus ancestros, de todos los que creyeron en ti. Sus dedos se detuvieron sobre el pico estilizado que decoraba el frente. Cuando la uses, no eres solo Miguel. Eres el halcón del norte, y los halcones no temen a las alturas. El interior de la arena era un hervidero de actividad.
Luchadores veteranos, promotores y entrenadores se movían entre los aspirantes, evaluando físicos, observando movimientos, buscando ese destello especial que distingue a una futura estrella. El olor a linimento deportivo y sudor nervioso llenaba el aire. «Recuerda todo lo que te enseñé», continuó Ramón, su voz grave cargada de emoción contenida. «La lucha libre no es solo sobre fuerza o agilidad. Es sobre contar una historia con tu cuerpo, sobre hacer que cada movimiento signifique algo». En las gradas, don Roberto se sentaba rígido, sus manos apretando inconscientemente el programa del evento. Luna notó cómo sus nudillos se ponían blancos cada vez que un aspirante caía mal o recibía un golpe particularmente duro. Carmen, sentada entre ambos, alternaba entre tomar notas en su pequeña libreta de negocios y morderse las uñas de nerviosismo. El combate de prueba sería contra el Escorpión, un veterano conocido por su dureza con los novatos. Se decía que había acabado con más sueños que cualquier otro luchador en el circuito. Su máscara negra y roja, gastada por años de combates, inspiraba tanto respeto como temor. «El Escorpión no tiene piedad», murmuró uno de los aspirantes que esperaban su turno. «Vi cómo dejó fuera a 3 chavos la semana pasada en Guadalajara». Miguel respiró profundo bajo su máscara. El nerviosismo inicial se estaba transformando en una calma extraña, como si todo su entrenamiento, todas las noches en el viejo gimnasio de Tequisquiapan, lo hubieran preparado específicamente para este momento. Cuando llamaron su nombre, o mejor dicho, su nombre de ring, el tiempo pareció ralentizarse. Cada paso hacia el cuadrilátero resonaba en sus oídos como un tambor distante. Las luces de la arena parecían más brillantes, el aire más denso. El encuentro comenzó con la intensidad de una tormenta de verano. El Escorpión atacó sin previo aviso, su experiencia evidente en cada movimiento calculado. Los primeros golpes resonaron en el cuerpo de Miguel como truenos, sacudiendo cada fibra de su ser. «Vuela, Miguel». El grito de Luna cortó el aire como un relámpago. Los minutos se fundieron en una danza de dolor y determinación. Cada caída, cada golpe, cada llave era una prueba no solo de resistencia física sino de voluntad. Miguel recordó las palabras de Ramón sobre contar una historia, sobre hacer que cada movimiento significara algo. En un momento crucial, mientras el Escorpión lo tenía contra las cuerdas, Miguel vio a su padre en las gradas. Don Roberto estaba de pie, sus ojos fijos en el ring, su expresión una mezcla de preocupación y orgullo. En ese instante, Miguel supo qué historia quería contar. Era la historia de un joven del campo que se atrevió a soñar. La historia de una familia que aprendió a evolucionar sin perder sus raíces. La historia de tradiciones que no se rompen, sino que se transforman. Con una explosión de energía, Miguel se liberó del agarre del Escorpión. Las cuerdas del ring vibraron como las cuerdas de una guitarra mientras él se preparaba para su movimiento final. El momento que había practicado cientos de veces en el viejo gimnasio había llegado. «Ahora», gritó Ramón desde la esquina. Miguel subió a la tercera cuerda con la gracia de un bailarín y la determinación de un guerrero. El tiempo se detuvo mientras su cuerpo se elevaba en el aire, girando como un verdadero halcón en pleno vuelo. La arena entera contuvo la respiración. El impacto fue perfecto, una sinfonía de técnica y timing que hizo que hasta los veteranos más curtidos se inclinaran hacia adelante en sus asientos. El Escorpión quedó tendido en la lona, y el referí comenzó el conteo. 1, 2, 3. La arena explotó en aplausos. Carmen saltaba en las gradas, Luna lloraba de alegría, y Don Roberto. Don Roberto sonreía, una sonrisa que contenía todo el orgullo que las palabras no podían expresar. El Halcón del Norte se alzaba victorioso en el ring, su máscara brillando bajo las luces, su pecho agitado por el esfuerzo y la emoción. En ese momento, no era solo un luchador que había ganado un combate. Era un sueño que había tomado vuelo, una tradición que había encontrado una nueva forma de existir. Ramón subió al ring y levantó el brazo de Miguel en señal de victoria. «Así se cuenta una historia, muchacho», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Así se hace volar un sueño». Un año había transcurrido desde aquella tarde memorable en la Arena México, y el Rancho Ramírez se había transformado tanto como sus habitantes.
El atardecer pintaba el cielo de Querétaro con tonos dorados y púrpuras, mientras la familia se reunía en la sala renovada de la casa principal, donde un moderno televisor de pantalla grande ocupaba ahora un lugar de honor en la pared. Carmen, con su característico cabello recogido en una cola de caballo y una tableta electrónica en sus manos, repasaba los últimos números del rancho. Bajo su dirección innovadora, la propiedad había florecido de maneras que nadie hubiera imaginado. Los establos tradicionales ahora convivían con sistemas modernos de riego y monitoreo, y las ventas habían aumentado en un 40% durante el último trimestre. Los nuevos contratos con los distribuidores orgánicos están rindiendo frutos, comentó Carmen, mientras ajustaba sus gafas de lectura. Y el programa de visitas escolares al rancho ha creado una nueva fuente de ingresos que ni siquiera habíamos considerado. Don Roberto, sentado en su sillón favorito, asintió con aprobación. Sus manos, aún curtidas por años de trabajo duro, sostenían con delicadeza su vieja guitarra Álvarez, ahora restaurada y con cuerdas nuevas. Las tardes en el rancho se habían enriquecido con el sonido de antiguas melodías rancheras que él había comenzado a tocar nuevamente, primero con timidez, luego con creciente confianza. Tu abuelo nunca lo hubiera creído, dijo, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas. Un rancho que no solo produce carne y leche, sino también historias y música. Luna, quien ahora trabajaba oficialmente como representante de Miguel, organizaba documentos y contratos en la mesa del comedor. Su papel había evolucionado más allá de la simple amistad, se había convertido en un puente crucial entre el mundo de la lucha libre y la vida en el rancho. ¿Todos listos?, preguntó, mirando el reloj. La función estelar está por comenzar. El televisor cobró vida, mostrando las luces brillantes y la multitud rugiente de la Arena México. Esta noche era especial, el Halcón del Norte, la sensación emergente de la lucha libre mexicana, se preparaba para su primera lucha por el campeonato nacional. Ramón, el Tornado Rojo, Quintana, sentado junto a Don Roberto, observaba la pantalla con ojos críticos pero orgullosos. El viejo luchador había encontrado una nueva vocación como mentor, y su gimnasio en Tequisquiapan ahora atraía a jóvenes de todo el estado. Tu hijo tiene algo especial, Roberto, comentó Ramón, su voz cargada de experiencia y admiración. No solo es fuerte, sabe contar historias en el ring. Cada movimiento tiene significado, cada gesto cuenta una parte de quién es. La cámara enfocó a Miguel haciendo su entrada. Su máscara, con los colores del cielo del atardecer y las plumas estilizadas de un halcón, brillaba bajo las luces de la arena. Su capa azul y plateada ondeaba mientras saludaba a la multitud, que coreaba su nombre con fervor. ¿Quién hubiera pensado que aquel póster viejo en su cuarto nos traería hasta aquí?, murmuró Carmen, recordando los días en que el sueño de su hermano parecía tan distante como las estrellas. Luna sonrió, recordando las noches de entrenamiento secreto, las excusas inventadas, los momentos de duda y miedo. Yo siempre supe que lo lograría, dijo suavemente. Solo necesitaba que todos los demás también lo creyeran. Don Roberto dejó su guitarra a un lado y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la imagen de su hijo. A veces los sueños no mueren, dijo, su voz suave pero firme. Solo se transforman, como el rancho, como nuestra familia. En la pantalla, Miguel se preparaba para el combate más importante de su carrera hasta el momento. Bajo las luces brillantes y los gritos de la multitud, el Halcón del Norte extendió sus brazos como alas. Ya no era solo Miguel, el chico del rancho que soñaba con ser luchador. Era la prueba viviente de que los sueños, con apoyo y determinación, podían alzar el vuelo sin abandonar sus raíces. El sonido de la campana resonó tanto en la Arena México como en la sala de los Ramírez. La familia completa contuvo el aliento mientras Miguel comenzaba su danza en el ring, cada movimiento una letra en la historia que estaban escribiendo juntos. Canelo, el viejo perro del rancho, se acurrucó a los pies de Don Roberto, mientras las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte de San Juan del Río. En el establo cercano, las vacas se acomodaban para pasar la noche, y en algún lugar distante, un coyote saludaba a la luna naciente. El rancho Ramírez había encontrado su equilibrio, un balance perfecto entre tradición e innovación, entre el peso de la historia familiar y la libertad de los sueños individuales. La antigua guitarra de Don Roberto descansaba junto a los libros de contabilidad de Carmen, mientras en la pantalla, el heredero del rancho volaba por los aires con la gracia de un ave rapaz. Esto es solo el comienzo, susurró Luna, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo y alegría.
Don Roberto asintió, una sonrisa suave en sus labios. Sí, respondió, el comienzo de una nueva tradición. Y mientras la noche caía sobre San Juan del Río, la historia de los Ramírez continuaba escribiéndose, no como una simple línea recta de padre a hijo, sino como una danza compleja de sueños entrelazados, cada uno encontrando su propio ritmo en la melodía familiar.